hay dos ejercicios, un ejemplo y un ejercicio de la práctica, sí, que es el que vieron con Flor, el del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Después, ecuaciones diferenciales reducibles exactas, ¿se acuerdan que era cuando teníamos una que no era exacta, pero la multiplicábamos con un factor integrante, que siempre es dato del ejercicio? Multiplicábamos cada miembro y las llevábamos exactas, y resolvíamos de la misma forma. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos queda es esto que tengo acá. Que voy a conectar su batería. Bien. Entonces, tenemos las ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. ¿Sí? Nosotros lo que habíamos visto eran ecuaciones donde teníamos la misma estructura, ¿sí? Recuerdan, y' de x más f más una función de x por una y de x, igualada ¿a qué? A 0. ¿Sí? Esas ecuaciones nosotros las llamábamos homogéneas. Variables separables, reducibles a variables separables, las ortogonales, las exactas. ¿Sí? Ahora lo que nosotros vamos a tener es que en ese segundo miembro del lado derecho de la igualdad vamos a tener una función de x. ¿Sí? No vamos a tener más el 0. Esa es la diferencia. ¿Sí? Estas ecuaciones lineales se llaman así porque tanto y' como y están elevadas a la 1, ¿sí? A la primera potencia, y ese r de x es distinto de 0, o sea, es una función de x. ¿Sí? Estas ecuaciones también se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas, porque este r de x es distinto de 0, es una función ahora. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Nosotros habíamos visto esto. Ahora vamos a tener esto, donde esta r de x es distinto de 0, ya no es más 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí, para poder resolver estas ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos métodos. El método general y el método de Lagrange. Y un tercero, que es Bernoulli, que es para cuando tenemos, vieron que nosotros teníamos variables separables y reducibles a variables separables, y teníamos exactas y reducibles a exactas. Bueno, nosotros tenemos las lineales, y cuando tenemos ecuaciones que no son lineales, las vamos a llevar a ser lineales. Así que sería como una especie de reducibles a lineales. Para poder llevarlas a lineales, ahí utilizamos Bernoulli. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero cuando la ecuación diferencial es lineal, vamos a utilizar dos métodos. El general o Lagrange. ¿Sí? Arrancamos por el general, que es el más sencillo, ¿sí? Que tiene esta expresión, ¿sí? Dice, y de x es igual a e elevado a la menos integral de f de x. Paren que voy a agarrar el láser. ¿Sí? E elevado a la menos integral de f de x diferencial de x por un corchete integral de e elevado a la integral f de x diferencial de x por r de x diferencial de x más c. Esta es la resolución general. Yo tengo que llegar, perdón, la expresión explícita de la ecuación para la resolución general. ¿Sí? Yo tengo que llegar a esto para poder y después integrar, ¿sí? Y encontrar mi solución general. Entonces lo vamos a ver con un ejercicio de la práctica. En este caso, es el ejercicio 7D, ¿sí? ¿Qué me dice? Y' más tangente de x por y es igual a seno de 2x. Y acá me están diciendo que la condición inicial, ¿sí? Es y de pi igual a 1. Entonces, yo les pregunto, ¿se acuerdan para qué me daban condiciones iniciales? ¿Qué tenía que encontrar con esas condiciones iniciales? ¿Se acuerdan? En particular. Ay, perdón, no escuché justo. Sí, C1, C2. Exacto. ¿Y para qué encontrábamos las constantes? ¿Para encontrar qué? La solución particular. La curva que representaba al mundo de curvas que había. Muy bien. Tengo que encontrar mi C para encontrar mi solución particular. Porque yo siempre, generalmente, lo que voy a encontrar es una solución general. Y de acuerdo a las condiciones iniciales, voy a tener distintas constantes, y esas distintas constantes me van a dar distintas soluciones particulares. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, mirando esta ecuación, ¿se acuerdan que recién les había dicho que las ecuaciones lineales tenían la forma y' más una función de x por y de x igual a r de x? ¿Sí? Esa es la función general de una ecuación lineal. Ahora, yo les pregunto, en esta ecuación particular, ¿cuál sería mi f de x y cuál sería mi r de x? Pues yo las tengo que identificar para poder cumplir con esta estructura, con esta ecuación. Tangente y seno de 2x. Bien, muy bien. ¿Y tangente cuál sería? F de x. Bien. Y seno de 2x, por lo tanto es r de x. R de x. Entonces, lo primero que voy a identificar son esos dos. ¿Sí? Mi f de x es tangente de x y r de x es seno de 2x. Una vez que identifique eso, voy a tener que resolver esto que tengo acá y esto que tengo acá, para poder reemplazar y encontrar la solución general. Entonces, vamos a empezar primero con la positiva, ¿sí? Yo voy a decir que la integral de f de x diferencial de x es igual a la integral de tangente de x diferencial de x, porque en mi ecuación f de x es tangente. Y a su vez, tangente de x yo lo puedo reemplazar por este cociente, ¿sí? La tangente es igual al seno sobre el coseno. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Para poder realizar una sustitución y que la integración sea más sencilla. ¿Sí? Entonces, por sustitución voy a llamar r al coseno de x y lo voy a derivar. Entonces, la derivada de r va a ser igual a menos seno de x diferencial de x, y este menos lo paso al primer miembro, quedándome menos diferencial de r es igual a seno de x diferencial de x. Y sustituyo en mi integral. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la integral de seno de x sobre coseno de x diferencial de x es igual a menos, ¿sí? Acuérdense que venía con un menos de acá, lo saco afuera de la integral, 1 sobre r diferencial de r. ¿Sí? Porque seno de x diferencial de x es diferencial de r, y 1 sobre coseno de x será 1 sobre r. Entonces, 1 sobre r es logaritmo natural de r. ¿Sí? Y reemplazo la r por mi coseno. Y aplicando propiedades de los logaritmos, ¿sí? Acá hay un 1 menos logaritmo natural del coseno de x es lo mismo que poner logaritmo natural de 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Acuérdense que yo puedo aplicar las propiedades de los logaritmos, mientras estén bien aplicadas, la que quieran. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió lo que hice? El 1 del 1 sobre R, ¿de dónde salió? El 1, ¿esto que está acá? Sí, o sea, R Bien, entendí. del reemplazo, porque yo había dicho que es claro por la sustitución. Si dr menos dr es seno de x diferencial de x, que es esto que está acá, es menos dr. El menos lo saco fuera de la integral. Entonces me quedó la dr. Entonces me va a quedar 1 sobre coseno de x. Y coseno de x habíamos dicho que era r. Entonces me va a quedar 1 sobre r diferencial de r. ¿Sí? Porque acordate que esto yo lo puedo expresar como 1 sobre coseno de x por seno de x diferencial de x. Y el seno de x diferencial de x será diferencial de r. Ah, listo, ¿Sí? gracias. Sí. Profe, Integro. Bien. Bien, entonces, perdón que justo hablé encima. profe, te pregunto, lo que está hecho en el último paso, eso de menos logaritmo natural de coseno de x, que Sí. después pasa a ser 1 sobre coseno de x, Sí. ¿es porque ese menos 1 pasa a ser como el exponente? Este menos 1 podría, Claro. sí, en realidad no, por las propiedades. ¿Sí? Viste que cuando vos tenés, yo tengo un 1 acá, ¿sí? Yo le puedo aplicar también logaritmo y ahí aplico la propiedad. Pero sí, también puede ser expresado, porque esto lo pongo como menos 1 y lo doy vuelta, sí, también. Ah, está bien, joya. Y las dos cosas. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió eso que le dije al compañero? ¿Lo que él me dijo y lo que yo le contesté? Sí. ¿Seguro? ¿Todos? Sí, se entendió. Bien. Sí, se entendió. Buenísimo. Entonces, encontré ya mi integral f de x diferencial de x. ¿Qué es esto? ¿Sí? Encontré este que va acá. Ahora voy a ir por el menos integral de f de x diferencial de x. ¿Sí? Que me va a quedar de esta forma. Me va a quedar menos integral de tangente de x diferencial de x, otra vez la tangente la reemplazo por seno de x coseno de x, y hago la misma sustitución que en el anterior, no la volví a repetir porque era lo mismo. Entonces me va a quedar el menos que ya venía
de la ecuación más el menos, que viene de la sustitución, menos por menos es más, entonces solamente me va a quedar integral de 1 sobre r. Y la integral de 1 sobre r es el logaritmo natural de r. ¿Y r qué era? Era coseno de x. ¿Sí? Yo la sustitución no la volví a escribir, pero es la misma que hicimos en el anterior. ¿Sí? Entonces, menos la integral de f de x diferencial de x me queda igual al logaritmo natural del coseno de x. Entonces, una vez que ya identifiqué esos dos, voy a la solución general del método general. Entonces reemplazo. ¿Sí? Expreso la ecuación y reemplazo. Donde decía menos la integral de f de x diferencial de x, voy a poner logaritmo del coseno de x. Y donde decía la integral de f de x diferencial de x, voy a poner el logaritmo de 1 sobre coseno de x. Y acá donde decía r de x, voy a mi ecuación del principio y lo reemplazo por mi r de x, que en este caso es seno de 2x. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo? ¿Algo que no se entienda? Es bastante sencillito el método general, ¿sí? Calculo la integral de f de x diferencial de x, la menos la integral de f de x diferencial de x, y reemplazo en la ecuación general del método general, ¿sí? En la solución general. Y ahora sí tengo que empezar a operar matemáticamente, tengo que integrar todo. Pero antes de integrar vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo tengo e elevado a un logaritmo natural, a mí lo que solamente me queda es el argumento del logaritmo. ¿Sí? Entonces, e elevado al logaritmo natural del coseno de x es solamente el argumento, que en este caso es coseno de x. Acá va a pasar lo mismo. E elevado al logaritmo natural de 1 sobre coseno de x, solamente me queda el argumento, que en este caso es 1 sobre coseno de x. Por seno de 2x, diferencial de x, más c. Un consejo. Ténganse siempre a mano una tablita, en un papel, en una hoja, en la compu, lo que sea, las identidades trigonométricas, porque las vamos a usar un montón. Vamos a reemplazar un montón esas identidades trigonométricas. En este caso, nosotros tenemos seno de 2x, que es el seno de un ángulo doble. Entonces, ese seno del ángulo doble lo voy a poder reemplazar por esta expresión. 2 seno de x coseno de x. ¿Sí? Yo les diría que la tengan siempre a mano porque vamos a usar un montón, ¿sí? Estos reemplazos, estas sustituciones. Las ¿La identidades podemos trigonométricas. encontrar en algún libro de la cartera eso? Vos sabés que no sé si están en los apuntes. No, pero yo les puedo buscar de algún libro mío si quieren y se los agrego a los apuntes cuando se los mando. Dale, Para que los vendría tengan. muy bien. ¿Qué les parece? Porque Pero siempre bueno, la van a tener que tener a mano, ¿sí? se ve medio Porque complicado encontrar algunas que estén completas en internet, así que estaría genial, gracias. Esa identidad 2 seno de x, coseno de x, es por cómo está dividiendo el coseno de x. Digamos, si podrías explicar solamente esta, cómo la No, sacás. simplemente lo que hice fue Wow, esta sustitución. ¿Sí? El seno de 2x es Sí. lo mismo que esto. Es 2 seno de x coseno de x. Esto sale de la tabla de las identidades trigonométricas. ¿Sí? Es una igualdad. Si vos vas a la tabla, dice seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Y lo Es una sustituyo tabla. solamente. Es Hago el una reemplazo. tabla, no sale por una fórmula, una relación. No, sale tabla de esas tablitas, de esas igualdades que yo se los voy a mandar. ¿Sí? Sale de ahí. Entonces, hago la sustitución, ¿para qué? Para poder hacer esto. Simplificar. Y al simplificar, ¿sí? Me va a quedar una expresión mucho más fácil para integrar. ¿Sí? El coseno del numerador se me va con el coseno del denominador y solamente me queda integrar 2 seno de x. ¿Paren qué? No sé por qué no pasa. Acá está. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto? Sí. Entonces, voy a solamente integrar seno de x, ¿sí? Porque el 2 es una constante. Entonces me va a quedar menos 2 coseno de x más la constante. ¿Sí? Y ahora simplemente lo que me queda es ese coseno que está fuera del corchete, hacer distributiva. ¿Sí? Y encontré mi solución general, que me queda menos 2 coseno cuadrado de x más c coseno de x. Pero a mí me daban condiciones iniciales, por lo tanto me piden la solución particular. Entonces las vamos a usar.
¿sí? Voy a reemplazar en mi solución general y por 1 y x por pi. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener c. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar simplemente para organizarme. A mí me gusta que las constantes, o sea, todas las x, las y, las constantes, las variables, me queden del lado izquierdo. Simplemente por eso. Entonces, ¿qué hice? Lo doy vuelta, ¿sí? Entonces, que lo había pasado al primer término sumando, ¿sí? Nada más que lo hice en espejo, lo doy vuelta. Entonces me va a quedar c coseno de pi es igual a 1 más 2 coseno cuadrado de pi. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Simplemente, como pasé al primer miembro sumando, lo doy vuelta. Para que me quedara solamente la c del lado izquierdo. Pero a modo de prolijidad, no porque esté mal que me quede del lado derecho la c. ¿Sí? Para despejar. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, coseno de pi es menos 1. Y lo que hice fue a este coseno cuadrado de pi simplemente expresarlo como el producto de dos cosenos. ¿Sí? Entonces, como ese coseno de pi sé que es menos 1, me va a quedar c por menos 1 es igual a 1 más 2 por menos 1 por menos 1. En este caso me va a quedar un 2 positivo, ¿sí? 1 más 2 dividido menos 1. 1 más 2 es 3, dividido menos 1 me da menos 3. Y ahí encontré mi constante. Entonces, una vez que encuentro mi constante, voy a mi solución general, reemplazo y obtengo mi solución particular. ¿Sí? Esta c que tenía acá, la reemplazo por este menos 3. Y me queda esto. Si cambian mis condiciones iniciales, obviamente van a cambiar, mis soluciones particulares. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda, nada? Por ahora no. Bueno, eso está bueno. El método general es bastante amigable. El método Lagrange no es que no sea amigable, es que tiene más pasos. ¿Sí? Que ahora los vamos a ver. A mí me dan una ecuación lineal y si no me especifican cuál de los dos métodos usar, puedo usar cualquiera de los dos. A la solución a la que voy a llegar general tiene que ser igual independientemente del método que utilice. ¿Sí? Entonces, consejo, que está bueno como para practicar. Resuelvo una ecuación lineal por el método general y la verifico por el Lagrange. Resuelvo por Lagrange y verifico por el general. ¿Sí? Me ayuda a mí a practicar, ¿sí? Y nada, y verificar que hice todo bien. ¿Sí? Vamos a hacer por Lagrange el mismo ejercicio, para que verifiquemos que llegamos a la misma solución general. Lagrange es un poquito más largo, el procedimiento que tengo que hacer. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, sí. Genial. Estamos re bien con el tiempo encima. Bien. Entonces, método de Lagrange. Tengo esta ecuación, que es el mismo ejercicio. Y' más tangente de x por y es igual a seno de 2x. Entonces, Lagrange lo primero que hace es determinar la solución general de la homogénea. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que la homogénea era cuando mi r de x era igual a 0. Entonces, voy a hacer de cuenta que este seno de x no lo tengo y al primer miembro lo voy a igualar a 0. ¿Sí? ¿Ven cómo tengo acá? Entonces, voy a hacer el siguiente reemplazo. Donde aparece y', reemplazo por u'. Y donde dice y, reemplazo por u. Simplemente hago ese reemplazo. Y me va a quedar u' más tangente de x por u igual a 0. Voy a reemplazar esa u' por la notación diferencial. ¿Sí? ¿Y qué me quedaron? Dos variables, u y x. Entonces aplico variables separables, que es el primer tema que vimos. ¿Sí? En un miembro voy a dejar las u, y en el otro miembro las x con sus respectivos diferenciales. Entonces, esa u que está multiplicando a la tangente de x va a pasar dividiendo el primer miembro, y el diferencial de x va a pasar al segundo miembro. E integro. ¿Sí? Esto es algo que ya vimos. Siempre, vieron que todo como que se repite. Entonces integro. ¿Vamos bien?
Y acá, en este caso, también volví a hacer la sustitución. La tangente de x es lo mismo que expresarlo como seno de x sobre coseno de x. ¿Vamos bien? Profe, ¿ahí que el menos esté de un lado o del otro es lo mismo? Siempre me conviene que el menos esté del lado de la x. Ah, buenísimo. ¿Sí? Siempre me conviene que esté de ese lado. Así que siempre que tengan alguna constante y algún signo negativo del lado de la x. Porque acuérdense que nosotros hacemos reemplazos. U en realidad es un reemplazo que yo hice por i, ¿sí? Entonces a mí siempre me conviene que constantes, signos negativos, estén del lado de la x para poder después obtener la solución general. Porque después voy a tener que volver a reemplazar, porque en realidad la solución general es i igual a algo, si está de modo explícito. ¿Sí? Sí, buenísimo. ¿Esa parte? Bien. Bien, entonces me quedo, integral de diferencial de u sobre u es igual a menos la integral de seno de x sobre coseno de x diferencial de x. Entonces voy a integrar. Del lado de la u es fácil, ¿sí? Porque 1 sobre u es logaritmo natural de u. Del lado de las x voy a tener que hacer la sustitución como hicimos en el método general. A algo voy a llamar r, ¿sí? Y lo voy a derivar. En este caso voy a llamar r a coseno de x, ¿sí? Lo voy a derivar, como la derivada del coseno de x es menos seno, el menos lo paso del lado del diferencial de r para poder hacer la sustitución. Y sustituyo. Entonces me va a quedar logaritmo natural de u es igual a la integral de 1 sobre r diferencial de r. ¿Sí? ¿Por qué me quedó positivo? Porque ya venía con un menos, multiplicado por el menos del diferencial de r me queda positivo. ¿Sí? Acuérdense que ya tenía un menos. Con este menos se me hace más. ¿Sí? Entonces por eso me queda 1 sobre r. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, voy a integrar. ¿Sí? Me queda logaritmo natural de u es igual al logaritmo de r. ¿Sí? En este caso, como tengo logaritmos en ambos miembros, los argumentos son iguales. ¿Sí? Propiedad de los logaritmos. Entonces acá encontré u. ¿Sí? Que es el primer paso de Lagrange. Ahora lo que me falta es encontrar b. Para poder encontrar b tengo que hacer otro reemplazo. Bueno, perdón, me faltaba decir que u era igual a r porque r era igual a coseno de x, perdón. ¿Sí? Acuérdense en la sustitución que teníamos antes. Ahora sí encontré u. U es igual a coseno de x. Entonces, ahora tengo que hacer otro reemplazo. En este reemplazo nuevo, ¿sí? Voy a llamar a i igual a u por b y lo voy a derivar. Entonces, si yo a i la derivo, como u por b es un producto, voy a utilizar la regla de los productos para la derivación. Me va a quedar que i' es igual a u' por b, el primero derivado por el segundo sin derivar, más u por b', el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Y eso lo vamos a reemplazar en la primera ecuación, no en la homogénea, en la no homogénea, donde r de x es igual a seno de 2x. ¿Sí? ¿Se acuerdan en esta ecuación? ¿Esta que tengo acá? Sí. Yo uso la sustitución que i es igual a u por b y que i' es u' por b más u por b', ahí voy a sustituir. Entonces me va a quedar esta expresión. Esto es i', esto es i por tangente de x igual a seno de 2x, porque ya no uso la homogénea, la igualdad a 0. Ahora uso la no homogénea, la donde r de x es igual a seno de 2x. Uso la completa, sería. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Seguro? ¿Todos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hago? Miro este término y este término. Ambos tienen b. Entonces lo voy a sacar como factor común y lo voy a expresar de esta forma. ¿Sí? Y lo que me queda va a ser, bueno, saqué factor común a este término y este término b, por lo tanto adentro me va a quedar u' más tangente de x por u,
más u por b', que era este término, ¿sí? Igualado a seno de 2x. ¿Sí? Y lo que me queda dentro del el corchete, ¿sí? Esta expresión que tengo acá, es la homogénea, ¿sí? Es lo que yo tenía acá, miren. Esto. Siempre lo que me va a quedar adentro del corchete va a ser la expresión de la homogénea. ¿Y la homogénea es igualada a qué? ¿Está igualada a qué? 0. A 0. Entonces, ese término va a estar igualado a 0. Y b por 0 es 0. Entonces se me va a cancelar. Siempre se me tiene que cancelar ese término. Siempre. Saco factor común b, ¿sí? Y lo que me queda dentro del paréntesis siempre tiene que ser la homogénea. Y la homogénea está igualada a 0. Entonces ese término se cancela. Y solo me va a quedar esto que tengo acá. Siempre, chicos, ¿eh? Siempre. Entonces, ¿qué hago? Esa b' la reemplazo por la notación diferencial, que es diferencial de b sobre diferencial de x. ¿Sí? Pero tengo 3 variables. Tengo u, tengo b y tengo x. No puedo separar en variables e integrar porque tengo 3. Para hacer eso tengo que necesitar 2. ¿Qué hago? Esta u, yo ya la había encontrado acá arriba. Entonces, reemplazo la u por la expresión que había encontrado, que era coseno de x, que era la solución de la homogénea en realidad. ¿Sí? Entonces, coseno de x por diferencial de b sobre diferencial de x es igual a seno de 2x. Y acá tengo 2 variables, b y x, y ahí sí las puedo separar para poder integrar. Y ahí voy a encontrar b, que era lo que me faltaba. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, si yo hubiese sacado factor común U entre el segundo y No el se me van a tercer cancelar término, los términos. claro, me hubiese No se logrado me eso. Está bien. Ujú. Exactamente, por eso siempre tengo que sacar factor común b, para que lo que me queda dentro del corchete sea igual a la homogénea. Y como la homogénea es igual a 0, cancelo ese término. Y se me hace mucho más fácil. Porque además no puedo sacar un factor común. Bueno, sí, podría, pero no se me cancela y sería, no tendría sentido. No se podría aplicar Lagrange en ese caso. ¿Sí? Siempre tengo que sacar factor común b. Claro, el método requiere sacar factor común B. Exactamente. ¿Sí? Y después lo otro es más o menos lo que veníamos viendo, ¿sí? Reemplazar por notación diferencial, y como la u yo ya la había encontrado en el paso anterior, que era la solución de mi homogénea, reemplazo. Y acá sí puedo separar variables. Voy a tener en un primer miembro el diferencial de b, y en el segundo miembro las x. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a hacer el reemplazo por la identidad trigonométrica que corresponde. ¿Por qué? Para poder simplificar los cálculos. Entonces, aplico integrales, integro el primer miembro, me va a quedar b, y en el segundo miembro reemplazo. Como seno del 2x es igual a 2 seno de x coseno de x, reemplazo, simplifico, y voy a poder integrar más fácilmente. El 2 es constante, la integral de seno de x es menos coseno de x, más constante. Acá se pone la constante. ¿Vieron que cuando integramos 1 la pusimos? ¿Sí? En el paso anterior. La constante se pone en b. ¿Sí? Y en el caso de que la pongan en u, no la pongan en b. Pero como costumbre y para que sea más claro todo, pónganla siempre en b, para que les sea más fácil el cálculo también. Más orgánico. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, se ¿Sí? entendió. Bien. Bien, ¿terminó ahí? No, porque acuérdense que nosotros habíamos hecho el reemplazo, habíamos dicho que I era igual a U por B, ¿sí? Entonces, si I es igual a U por B, U ya lo había encontrado en la solución de la homogénea, que era coseno de X, y B que lo encontré acá. Entonces hago U por B, distributiva, y encuentro mi solución general.
que es exactamente igual a la que encontré por el método general. La misma, porque me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Vieron que esto fue como un poco más largo todo el proceso, ¿sí? Que el general. El general es más sencillo. Pero, recomendación como les dije antes, cada ejercicio de ecuaciones lineales, háganlo por un método y lo verifican por el otro. Creo que en la práctica les pide, ¿o no? Ah, no. Dice, es el punto 7, resolver las siguientes ecuaciones diferenciales lineales. No dice por qué método. Así que ustedes por cada, son 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios y pueden hacer los 5 por los 2 métodos para verificar y practicar. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? No, profe, por ahora todo ok. Genial. Buenísimo. Bueno, son 11 menos. Estamos recontra re bien. Yo voy a ir a Bernoulli, porque es lo que sigue. Así que está bueno porque Bernoulli tampoco es tan complejo, ¿sí? Y aparte aplicamos uno de los 2 métodos que ya vimos también para Bernoulli. Así que vamos a verlo de nuevo. Lo vamos a explicar con un ejercicio de la práctica, que es el ejercicio 8b. ¿Sí? Bernoulli tiene la particularidad que la voy a poder aplicar cuando yo tenga una ecuación que no va a ser lineal. ¿Por qué? Acuérdense que en las lineales no homogéneas nosotros teníamos y', una función de x por una función de y, ¿sí? O por y, una función y de x, y está igualada a una r de x solita, ¿sí? Ven que en este caso yo tengo mi r de x, que sería x al cubo, pero está multiplicado por y a la cuarta. ¿Sí? Ya deja de ser lineal, no homogénea, como la estructura general. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era r de x? Y acá tengo una y, no puede haber una y. ¿Sí? Entonces, cuando pase eso, yo voy a poder aplicar Bernoulli para poder linealizar mi ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Por qué esta no es como la anterior? Porque tengo esto. Ya cuando aparezca acá una función de y, en la R del segundo miembro, ya no voy a poder directamente aplicar método general o Lagrange. Voy a tener que aplicar previamente Bernoulli para después poder aplicar los otros métodos. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Una parte importante, ¿sí?, de Bernoulli es poder identificar esta letra que yo puse acá, A. A va a ser la potencia a la que está elevada la I que acompaña a mi R de X. ¿Sí? En este caso es 4, pero en otros ejercicios puede ser 3, puede ser 1, puede ser 2, puede ser lo que sea. ¿Sí? Es la potencia a la que está elevada I, es ahí que está multiplicando a mi R de X. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a tener que hacer previamente a poder aplicar Bernoulli es tratar de eliminar esa I a la cuarta del segundo miembro. Entonces, voy a multiplicar a cada término por I a la menos 4. ¿Sí? Que es lo mismo que en realidad pasar este término dividiendo al primer miembro. Sí, es lo mismo. Entonces voy a multiplicar a cada uno por I a la menos 4. ¿Para qué? Para que esto se cancele. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, lo único que voy a hacer acá, en este término en particular, es reordenarlo. Voy a aplicar las propiedades de las potencias. ¿Sí? Cuando tengo igual base y se multiplican, las potencias se suman. Entonces, 1 menos 4, me queda ahí a la menos 3. Y lo reordené y lo organicé para que quede más bonito. ¿Sí? Y a esta ecuación yo la llamo 1. Entonces, ahora voy a aplicar una sustitución o la sustitución de Bernoulli. Bernoulli, ¿qué me dice? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aplicar esta sustitución? Voy a llamar Z a I elevado a la 1 menos A. ¿Sí?
¿Esta de dónde sale? De acá. De la potencia a la que está elevada mi que multiplica la R de x. Entonces, 1 menos a, en mi caso, en este ejercicio en particular, va a ser 1 menos 4. Por lo tanto, va a ser i a la menos 3. ¿Me siguen hasta acá? Z va a ser igual a i a la menos 3. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, el paso que le sigue es derivar esta z implícitamente. Entonces, voy a derivar eso. Como tengo que derivar z, que es i a la menos 3, ¿sí? La derivada bajo el exponente le resto 1. Entonces me va a quedar menos 3 por i a la menos 4 por i', porque estoy derivando implícitamente. Z' es igual a menos 3 por i a la menos 4 por i'. Y el próximo paso es despejar i'. Entonces, esto que tengo acá, lo voy a pasar dividiendo al primer miembro. Y me va a quedar de esta forma. I' es igual a menos Z' por i a la cuarta sobre 3. ¿Sí? Como era potencia negativa, la di vuelta y quedó en el numerador para hacerla positiva. ¿Sí? Entonces, tengo i' y tengo i al cubo. Entonces, voy a ir a mi ecuación 1 y voy a reemplazarlas. Donde dice i' por este término. Menos Z' y cuarta sobre 3. Y donde dice i a la menos 3 por Z. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Como el término que yo había reemplazado i' tiene i a la cuarta, y acá tengo i a la menos 4, se simplifican, y me va a quedar así. ¿Sí? Voy a multiplicar a todos los términos por menos 3, simplemente para poder eliminar este negativo y este 3 del denominador. ¿Para qué hago eso? Para poder encontrar una ecuación diferencial lineal. Acuérdense que la lineal me decía, en el general, que i' e i estaban elevados a la potencia 1. En este caso, en Bernoulli voy a usar z y z', que también van a estar elevados a la potencia 1. Y a mí siempre me va a convenir que la z no tenga ninguna constante, ni en el denominador, ni acompañándolo. ¿Sí? Por eso simplemente lo que hice fue multiplicar todos los términos por menos 3, para eliminar el menos y el 3 del denominador. ¿Sí? Y acá la linealicé. ¿Sí? Acuérdense que yo les dije que Bernoulli era una forma de reducir una ecuación que no era lineal a lineal. Llevarla a lineal. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Bien. Y una vez que encontré mi ecuación diferencial lineal, ahí puedo aplicar Lagrange o general, porque son las dos formas de solucionar, digamos, o de encontrar la solución de una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Yo en este caso utilicé Lagrange, ¿sí? Para hacerlo un poco más largo, pero y practicarlo y que se entiendan todos los pasos. Pero pueden usar el general también. Es más, lo pueden hacer por Lagrange y lo pueden verificar por general, también para practicarlo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que para Lagrange, ¿sí? Nosotros teníamos que utilizar primero la homogénea. Y la homogénea va a ser el primer miembro igualado a 0. ¿Sí? Y hago el reemplazo. Voy a llamar Z' a U' y Z a U. ¿Sí? Y lo reemplazo. Que me va a quedar de esta forma. U' menos 3 sobre X por U es igual a 0.
¿Sí? ¿Se acuerdan? Es exactamente lo que hicimos en el anterior, la única diferencia que nosotros en el anterior no teníamos Z' y Z, teníamos I' y E I. Pero es lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, teniendo U' y teniendo X, puedo cambiar a notación diferencial a U' y tengo U y X, separo variables. ¿Sí? Entonces, la U pasa dividiendo el primer miembro y el diferencial de X pasa al segundo. Aplico integrales. Logaritmo natural de U es igual a 3 por el logaritmo de X. Acuérdense que el 3 es una constante, sale afuera de la integral. 1 sobre X es logaritmo de X. Aplicando las propiedades de los logaritmos, como había dicho hoy un compañero, ¿sí? Este 3 que está multiplicando pasa a potencia. ¿Sí? Lo expreso de esta forma. Y otra vez me queda logaritmos en un miembro, logaritmo en el otro, por lo tanto los argumentos son iguales. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Y encontré U. Sí, sí. Y Lagrange, ¿qué me decía? Que tenía que encontrar B. ¿Sí? Y B, para encontrar B tenía que usar la completa, no la homogénea, la no homogénea, la que incluía R de X. Entonces, para poder hacer eso, yo hacía el reemplazo. Decía que Z era igual a U por B y derivaba. Y como derivaba un producto, Z' es igual a U' por B más U por B'. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Son un montón de pasos. Sé que son un montón de pasos, pero después van a ver que sale solo. Porque siempre es lo mismo, es bastante mecánico todo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en mi ecuación original, donde decía I', en realidad, perdón, Z' por U'B más U por B', y donde decía Z por U por B. ¿Sí? Y lo igualaba ¿a qué? A mi R de X. ¿Sí? Acuérdense, esta ecuación es esta. Esta. La que linealicé. ¿Sí? Entonces, donde dice Z', reemplazo por U' por B más U por B'. Y donde dice Z, por U por B. ¿Sí? Voy a reemplazar en la 4. Ya que decía. ¿Sí? Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Y qué es lo que hacíamos? Después, ¿alguno se acuerda? Que teníamos que sacar. Cuando me quedaban estos términos así. Acá factor común. B. Sí, ¿qué sacábamos factor común? A ver, Bien, ¿y para qué sacábamos factor común B? para que se anule uno de los números de multiplicación. Bien, para que Sí. se anule ese término. ¿Y por qué se anulaba ese término? ¿Te acordás? Era la ecuación. ¿Por qué era qué? Era igual a la homogénea, Ahí va, ¿y a qué es igual a la homogénea? a 0. Espectacular. Muy bien. Entonces, a este término y a este término le voy a sacar factor común B. Entonces me va a quedar dentro del paréntesis la igual a la homogénea, y la homogénea era igual a 0. Entonces todo ese término siempre se me va a cancelar. Siempre se me va a cancelar. ¿Sí? Entonces me va a quedar U por B' es igual a menos 3x cubo. ¿Sí? Cambio a notación diferencial. ¿Sí? Cuando cambio a notación diferencial tengo que hacer el reemplazo de U también. Porque U era solución de la homogénea, la habíamos encontrado, era x cubo. Lo voy a reemplazar. Y ahora sí me quedó X y me quedó B. Me quedaron dos variables. Entonces puedo aplicar variables separables. Voy a pasar al segundo miembro las X, ¿sí? Que me va a quedar menos 3x cubo sobre x cubo, que las voy a simplificar. ¿Sí? Súper fácil. Integro y me va a quedar de esta forma. B es igual a menos 3x más constante. ¿Sí? Acuérdense que la constante la pongo en B. No la puse en U. Y en el caso de que la pongan en U, no la ponen en B. Una sola constante, porfa.
¿Sí? Acuérdense siempre de eso. ¿Sí? ¿Terminó acá el Ok. ejercicio? No. No terminó acá, porque la sustitución de Lagrange decía que Z era igual a U por B. ¿Sí? Entonces, como Z es igual a U por B, reemplazo U que era X cubo, B que es menos 3X más C. Hago la distributiva y me va a quedar de esta forma. Z es igual a menos 3X cuarta más CX cubo. ¿Terminó acá el ejercicio? No, porque acuérdense que la resolución de una ecuación, o la solución en realidad de una ecuación diferencial lineal, estaba, digamos, la tengo que dejar explícitamente o implícitamente, pero en función de X y de Y. Y acá tengo Z. Entonces tengo que ir al reemplazo que yo hice de Bernoulli. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Z era igual a I a la menos 3? ¿Sí? Al principio, la sustitución de Bernoulli que hicimos, que era Z era igual a I elevado a la 1 menos A, y ese 1 menos A me dio menos 3. Sí. Bien. Entonces, tengo que usar esta igualdad. O sea, ¿termino acá? No. Tengo que volver a esta igualdad y poder reemplazar. Entonces, ese Z lo voy a reemplazar en este caso por 1 sobre I cubo para que la potencia me quede positiva. Entonces lo reemplazo y ahí sí despejo I, que me va a quedar de esta forma. Y ahí sí encontré la solución general. ¿Sí? Con X distinto de 0 porque X está en el denominador. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Vieron que no es difícil. Simplemente en Bernoulli es cuando no tengo una ecuación lineal, ¿sí? Propiamente dicha, porque del lado de las R de X del segundo miembro, del lado derecho y la igualdad, a mi función en X la tengo multiplicado por una Y. ¿Sí? Y no la tengo que tener multiplicado por una Y. Entonces lo que hago es eliminar esa Y, ¿sí? Dividiendo al primer miembro por esa Y, lo organizo un poquito y utilizo la sustitución de Bernoulli. Que Bernoulli decía que Z era igual a I elevado a la 1 menos A. Esa A es la potencia a la que está elevada la I que multiplica la R de X. Y una vez que hago eso, esta sustitución que yo tengo acá, la derivo implícitamente, despejo I' y reemplazo en mi ecuación. En este caso era I a la menos 3 e I'. Me va a quedar todo en función de Z y ahí aplico cualquiera de los dos métodos. Yo en este caso apliqué Lagrange, pero pueden aplicar general. No sé quién habló, perdón. No, quería saber si tenía demostración eso que dijo Bernoulli, si está toda la demostración en algún lado. Sí, en los libros seguro. Igual quédense tranquilos que nosotros no se toman las demostraciones. Obviamente que está bueno para que lo mires, la teoría, y probablemente el profesor se los muestre, pero no es necesario que la estudien, por ejemplo. ¿Sí? No se los van a tomar en un parcial o en un final, demostración. Pero sí, tiene que estar en los apuntes del Zukowski, de ecuaciones diferenciales de primer orden, y no sé en los apuntes del profesor, porque todavía esto no lo vieron en la teoría, pero supongo que sí. Bárbaro. No, porque es medio mágico eso de reemplazar el Z. Sí, ¿de dónde sale? Sí. Claro, sí, está la demostración. Acuérdense también que en los apuntes, vieron en la práctica, hay como un resumencito teórico. Una cosa a tener en cuenta de esos resumencitos teóricos que hay en la práctica. A veces no usan la misma nomenclatura que usamos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, en este reemplazo de Bernoulli, creo que usan, en vez de Z usan otra nomenclatura. Sí, usan U. Y si usamos U acá, se confunde con la U del método de Lagrange, perdón. Con esta U. Entonces por eso nosotros la cambiamos a Z. Puede ser que en los libros pase lo mismo, ¿eh? A veces, depende de la bibliografía, cambia la nomenclatura, pero el procedimiento es el mismo. ¿Sí? No se asusten si ven otra letra distinta de Z. Nosotros usamos Z porque nos parecía que usar U era lo mismo, se va a confundir con esta U. ¿Sí? Y ellos usan, en vez de A, la A esta que tengo acá, esta A, ¿sí? Que está elevado acá, usan alfa.
pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio en particular o algo que no se haya entendido de Bernoulli? Bernoulli básicamente lo que se usa es este reemplazo, ¿sí? Se deriva implícitamente, lo reemplazo en esta ecuación, siempre. Y después la linealizo, bueno, en este caso dividí por -3 para que quede bien, mucho más sencilla la expresión, la linealizo y ahí utilizo el método que quiero. Yo, en particular, acá usé Lagrange, pero ustedes pueden usar el general, o los dos, para verificar. Lagrange, acuérdense que era el de la ecuación, ¿sí? El de e elevado a la a menos la integral de f de x. Pero es lo mismo. Identifico cuál es f de x, identifico cuál es r de x, calculo las integrales por separado, reemplazo en la ecuación y resuelvo. Por el método general. Lagrange es este que vimos acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Obvio que por ahí ahora no tienen ninguna duda y en el momento que se ponen a hacer los ejercicios ahí van a surgir las dudas. Pero bueno, es normal eso y tiene que pasar así. Pero bueno, yo en particular, este Power, se los voy a ver si hay algo más, no me parece nada, ahí terminamos. Se los voy a mandar hoy a la tarde y les voy a agregar una tablita, ¿sí? Con las identidades trigonométricas para que los tengan. Yo las busco, las tengo que buscar en algún lado, pero sí hay. Y para que la tengan siempre a mano. Pero vieron que es todo como muy, es siempre igual, ¿sí? Siempre es el mismo procedimiento. No sé si a alguno le quedó alguna duda, algo que quieran ver del Power completo. Acuérdense que el Power arranca en... Yo no me acuerdo si yo les mandé con exactas a ustedes el anterior, para no volver a repetirlos. Alguno puede ver, porque como yo tengo 2 comisiones y en la comisión anterior exactas no lo habíamos visto, ¿alguno puede verificar en el Power que les mandé la semana pasada si tiene exactas, para no volver a repetirlo? Ahí me fijo. Dale, por favor. Porque si no les mando directamente a partir, porque es lo mismo que acá, a partir de reducibles. Y si no, de última les mandaré repetir la primera parte. Sí, tiene exactas. ¿Tiene exactas? Bien. ¿Tiene los 2 ejemplos? ¿Tiene el ejercicio 5b y el ejemplo? El del seno hiperbólico y ejemplo. Creo que no los tiene completos. ¿Está completo? A ver, estoy tratando de abrirlo, pero creo que se quedaba hasta cierta parte y no estaba el segundo ejemplo. O sea, solamente daba el ejemplo no estaba el ejercicio... ¿cómo se llama? ¿Este ejercicio? El ejercicio 5b, el que dio Flor el lunes, ¿no estaba? No, no estaba. Bien, entonces. Bueno, voy a hacer una cosa. ¿No les molesta que se los mande repetido? La primera parte va a ser la misma y arranca después. Claro. Sería la parte, el resumencito teórico con el mismo ejemplo y después arranca con el ejercicio de la práctica que hizo Flor el lunes. Ah, porque no habíamos llegado y Flor lo hizo el lunes. Ahora me acuerdo. Entonces, pero va a estar completo después. Después está lo de reducibles a variables separables que vimos el lunes, que también está acá. No, Mejor, profe, envía completo, profe. Sí, lo mando completo, no hay problema. Y después está lineales, con los 2 métodos, y Bernoulli. Bueno, a ver acá algo me escribieron en el chat. Mandás como una presentación de PowerPoint, ¿no? Sí, no, como PDF. Como un PDF. Claro, pues la presentación si no lo editaba y armaba uno solo si había cosas repetidas. Sí, preferimos mandar la versión en PDF por las dudas que no se toque, porque yo sé que generalmente estos
circulan por distintas comisiones, y para que quede fehaciente lo que yo mandé y no se toquetee, entonces, porque esto después es un documento que nosotros tenemos que presentar en el departamento, ¿sí? Todo lo que nosotros les mandamos. Entonces preferimos mandarle la versión en PDF que no se puede modificar, salvo que haya algún error y ustedes me escriban, profe, mira, hay algo que está mal, entonces yo después lo modifico y se los vuelvo a mandar, que yo mandarles la versión en PowerPoint, ustedes lo modifican y después lo pasan, y por ahí hay algo que modifiquen que esté mal, entonces preferimos que no, ¿sí? Está Tomamos bien, sí, esa, sí, es por lógico. las dudas. En este ¿sí? caso solamente era reordenarlo, pero no importa, no hay problema, se entiende igual. ¿Sí? Yo por las dudas, ¿sabes por qué? Porque esto después queda todo asentado en el departamento. Y nada, para no tener problemas después, porque nos ha pasado que han circulado cosas que fueron modificadas y bueno, nada. Y como, nada, también son documentos que armamos cada uno, ¿no? Cada profesor arma su Power o lo que sea, sus videos, lo que sea que utilicen para la clase. Y como está firmado por cada uno y cada uno se hace responsable de lo que manda. Yo me hago responsable de esto que mando yo. Si hay algún error, la responsable soy yo. Nada, por eso. Pero generalmente lo que se hace es un Power por TP, lo que pasa es que estos TP son bastante largos, los que son más largos van a ver que van a tener más de un Power. Pero bueno, con esto que vimos hoy pueden hacer el TP 1A completo. ¿Sí? Ahora después le voy a avisar a Cris que nosotros vimos un ejercicio de Bernoulli, no le va a gustar mucho, pero bueno, nos quedaba tiempo como para que lo pudiéramos resolver. ¿Sí? Le falta la teoría, pero bueno, nos avanzamos un poquito más que lo que dio Cris. Y la semana que viene ya arrancamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Sí? Que ahí es un poquito más complejo. No tan complejo, pero es un poquitito más difícil. ¿Nos faltan las ¿Sí? indeterminadas todavía? Ah, no, las indeterminadas son de segundo orden, claro. Son de segundo orden. Y también Sí, las señor. incompletas, ¿no? Sí, señor. Todo de segundo orden. Eso lo vamos a ver después. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo, alguna crítica? Pues fui muy rápido. ¿Se entendió? Ustedes, acuérdense, yo hablo por ahí, me cebo y hablo muy rápido, pero ustedes me pueden parar y me dicen, Lu, baja un poco y lo vuelvo a repetir o lo hago más tranquilo, ¿sí? Tranqui, profe, se ¿En serio? entendió todo bien. ¿Sí? Sí. Sí, se entendió Genial. perfecto. Buenísimo, me alegro. Bueno, chicos, terminamos re temprano, así que los voy a reliberar en compensación de que el otro día los hice un poco más tarde. Así que si no hay ninguna consulta, ninguna duda, nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Muy bien. Dale, muchas gracias. Buen fin de De semana. nada. Un Después, abrazo. esto yo lo... Sí, perdón, alguien me habló, disculpen. Solo me despedía, no, nada. Ah, bueno. No, yo si puedo ahora al mediodía, si no a la tarde, se los mando. Bueno, Bárbaro. profe. Buen fin de Hasta semana. luego, Cuídense, profe. chicos. Nos vemos. Igualmente, profe, No, buen profe. fin de... Luego. Gracias, igualmente. Se cuidan. Nos vemos. Chao, hasta luego.